Bienvenidos a nuestro canal, queridos suscriptores. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de un ícono, un gigante de la música cuya voz ha sido la banda sonora de generaciones, Phil Collins. A los 74 años, después de 3 matrimonios que terminaron en divorcio y una vida llena de éxitos y tribulaciones, Phil Collins finalmente ha decidido compartir con el mundo el secreto mejor guardado de su corazón, su verdadero amor, la musa que inspiró muchas de sus canciones más emblemáticas. Prepárense para un viaje emocional, lleno de recuerdos, melodías y una historia de amor que desafía el tiempo. La noticia ha sacudido al mundo del espectáculo. Durante décadas, los fans de Collins han especulado sobre las fuentes de inspiración detrás de sus letras desgarradoras y melodías conmovedoras. Sus 3 matrimonios con Andrea Bertorelli, Jill Tavelman y Oriane Sevey fueron ampliamente documentados, cada uno con sus propios momentos de alegría y dolor. Pero ninguno pareció ser la clave para comprender la profundidad de su arte, hasta ahora. El nombre de esta misteriosa mujer es Geneviève Dubois, una bailarina francesa que conoció a Collins en París a principios de los años 70. Cuando él apenas comenzaba a saborear el éxito con Genesis. Geneviève era una estrella en ascenso en el mundo de la danza, conocida por su gracia, su pasión y su aura enigmática. Su encuentro fue fortuito, un choque de almas en una cafetería parisina, y desde ese momento sus vidas quedaron entrelazadas para siempre. Recuerdo el día que la vi por primera vez como si fuera ayer, confiesa Collins en una entrevista exclusiva que concedió a nuestro equipo. Estaba sentado en un café tratando de escribir una canción, frustrado, porque no lograba encontrar la inspiración. De repente ella entró. Era como si el sol hubiera irrumpido en la habitación. Su belleza era indescriptible, pero lo que realmente me cautivó fue su energía, su vitalidad. Era como una fuerza de la naturaleza. Geneviève, con su cabello negro como la noche y sus ojos verdes penetrantes, irradiaba una confianza y una sensualidad que dejaron a Collins sin aliento. Se acercó a su mesa y le preguntó si necesitaba ayuda con su canción. Ella podía ver mi frustración, recuerda Collins con una sonrisa nostálgica. Y en lugar de ignorarme como la mayoría de la gente hubiera hecho, decidió ofrecerme su ayuda. Me dijo que la música necesitaba emoción, que necesitaba contar una historia. Y ella, vaya que tenía una historia que contar. Así comenzó una relación que, aunque nunca se formalizó en un matrimonio, fue la más profunda y significativa de la vida de Phil Collins. Geneviève se convirtió en su confidente, su musa, su amiga y su amante. Juntos, exploraron las calles empedradas de París, se perdieron en museos llenos de arte y se enamoraron bajo el cielo estrellado de la ciudad del amor. Ella le enseñó sobre la vida, sobre el arte, sobre la pasión y sobre el dolor. Él le enseñó sobre la música, sobre la fama, sobre la responsabilidad y sobre el amor incondicional. Geneviève me abrió los ojos a un mundo que nunca antes había conocido, explica Collins. Ella me mostró la belleza en las cosas simples, la importancia de vivir el momento y el poder de la emoción. Ella era mi antídoto contra la fama y la fortuna, mi ancla en un mundo que a menudo se sentía caótico y superficial. Su relación, sin embargo, no estuvo exenta de desafíos. La distancia fue uno de los mayores obstáculos. Collins viajaba constantemente por el mundo con Genesis, mientras que Geneviève estaba comprometida con su carrera como bailarina en París. A pesar de la distancia física, su conexión emocional permaneció fuerte, alimentada por cartas, llamadas telefónicas y visitas esporádicas. Hacíamos todo lo posible para vernos, recuerda Collins. A veces yo volaba a París entre conciertos, solo para pasar unas horas con ella. Otras veces, ella me acompañaba en mis giras, aunque fuera solo por unos días. Sabíamos que nuestra relación era diferente, que no encajaba en los moldes tradicionales, pero eso no nos importaba. Lo que importaba era el amor que compartíamos. Pero el mayor desafío llegó con el ascenso meteórico de Collins a la fama. A medida que Genesis se convertía en una de las bandas más grandes del mundo, la presión sobre Collins aumentaba.
Los compromisos profesionales, las entrevistas, las sesiones de grabación y las giras interminables consumían su tiempo y su energía. Cada vez era más difícil mantener una relación a distancia, especialmente cuando el escrutinio público era tan intenso. La fama nos puso a prueba de una manera que nunca habíamos imaginado, admite Collins. De repente estábamos en el centro de atención, cada uno de nuestros movimientos era analizado y juzgado. Era difícil proteger nuestra privacidad, proteger nuestra relación del mundo exterior. La situación se complicó aún más cuando Collins conoció a su primera esposa, Andrea Bertorelli. Un encuentro casual durante una gira de Genesis en Canadá desencadenó una relación que culminó en matrimonio. Collins se enamoró de Andrea, atraído por su dulzura, su inteligencia y su sentido del humor. Sin embargo, en el fondo, sabía que su corazón pertenecía a Genevieve. Casarme con Andrea fue un error, reconoce Collins con tristeza. No quiero menospreciar a Andrea. Ella era una mujer maravillosa y le estaré eternamente agradecido por los hijos que tuvimos juntos. Pero la verdad es que nunca dejé de amar a Genevieve. Ella era mi alma gemela, la persona que realmente me entendía y me aceptaba tal como era. Collins intentó mantener una relación con ambas mujeres, un acto de malabarismo emocional que inevitablemente terminó en desastre. Su matrimonio con Andrea se deterioró rápidamente, marcado por la distancia, la infidelidad y la falta de comunicación. Finalmente se divorciaron en 1980, dejando a Collins con un profundo sentimiento de culpa y arrepentimiento. El divorcio de Andrea fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida, confiesa Collins. Me sentía culpable por haberla lastimado, por no haber sido honesto con ella desde el principio. Pero también me sentía aliviado de poder finalmente ser libre para estar con Genevieve. Sin embargo, la felicidad de Collins duró poco. Cuando le confesó a Genevieve su divorcio y le propuso matrimonio, ella lo rechazó. Ella me dijo que me amaba, pero que no podía casarse conmigo, recuerda Collins. Me dijo que mi vida era demasiado caótica, demasiado pública y demasiado llena de drama. Me dijo que no quería ser una figura pública, que no quería ser juzgada por el mundo exterior. Ella quería una vida tranquila, una vida lejos del centro de atención. El rechazo de Genevieve destrozó el corazón de Collins. Se sintió perdido, confundido y desesperado. Intentó convencerla de que cambiara de opinión, pero ella se mantuvo firme. Sabía que su decisión era la correcta tanto para ella como para él. Ella me hizo ver la verdad, explica Collins. Ella me dijo que necesitaba encontrar la felicidad dentro de mí, que no podía depender de otra persona para llenarme el vacío. Me dijo que necesitaba aprender a amarme a mí mismo antes de poder amar a alguien más. Collins se tomó las palabras de Genevieve muy en serio. Se sumergió en su música utilizando su dolor y su confusión como combustible para su creatividad. Escribió algunas de sus canciones más emblemáticas durante este periodo, canciones que hablaban de amor perdido, de arrepentimiento y de esperanza. Against All Laws. Take a Look at Me Now. Fue inspirada directamente por Genevieve, revela Collins. La canción trata sobre el dolor de la separación, sobre la desesperación de querer recuperar a alguien que amas. Cada palabra, cada nota es un reflejo de mis sentimientos por ella. A pesar de su dolor, Collins nunca dejó de amar a Genevieve. Continuaron viéndose esporádicamente a lo largo de los años, manteniendo una amistad profunda y sincera. Ella siguió siendo su confidente, su consejera y su musa. Incluso después de casarse con Jill Tavelman y Oriane Sevi, Genevieve ocupó un lugar especial en su corazón. Mis matrimonios posteriores fueron intentos de llenar el vacío que Genevieve había dejado, admite Collins. Pero la verdad es que nadie podía compararse con ella. Ella era única y irrepetible. Ella era mi verdadero amor. La noticia de que Phil Collins finalmente ha revelado su amor por Genevieve Dubois ha resonado en todo el mundo. Los fans de Collins han expresado su sorpresa, su admiración y su apoyo a la decisión del cantante de compartir su historia. Muchos han elogiado su honestidad y su valentía, mientras que otros han expresado su tristeza por el hecho de que su amor nunca se haya concretado en un matrimonio.
Genevieve, por su parte, ha mantenido un perfil bajo desde que se hizo pública la noticia. Se sabe que vive en una pequeña aldea en el sur de Francia, donde disfruta de una vida tranquila y alejada del centro de atención. Ha declinado todas las solicitudes de entrevistas, prefiriendo dejar que Collins cuente su historia. Genevieve es una mujer muy reservada, explica Collins. Ella nunca ha buscado la fama ni la fortuna. Siempre ha valorado su privacidad por encima de todo. Respeto su decisión de no hablar públicamente sobre nuestra relación. Sé que no es fácil para ella estar en el centro de atención. A pesar de la distancia y del tiempo, el amor entre Phil Collins y Genevieve Dubois sigue vivo. Su historia es un testimonio del poder del amor incondicional, de la importancia de la amistad y de la belleza de la conexión humana. Es una historia que nos recuerda que el amor puede tomar muchas formas diferentes y que a veces los amores más profundos son aquellos que nunca se materializan en un matrimonio. Genevieve siempre será parte de mi vida, concluye Collins. Ella es mi alma gemela, mi musa, mi amiga y mi amor. Y aunque no estemos juntos de la manera tradicional, sé que siempre estaremos conectados a un nivel profundo y significativo. La historia de Phil Collins y Genevieve Dubois es un recordatorio de que el amor verdadero puede trascender el tiempo, la distancia y las expectativas sociales. Es una historia que nos inspira a buscar el amor en todas sus formas y a valorar las conexiones que enriquecen nuestras vidas. Y es una historia que demuestra que a veces los amores más grandes son aquellos que nunca se cuentan. El eco de la batería de Phil Collins, antaño vibrante y omnipresente en las listas de éxitos, ahora parecía resonar con un tono más sombrío, un contrapunto a las melodías agridulces que salían de sus labios. No era la música en sí misma la que había cambiado. Seguía siendo inconfundiblemente Collins con sus letras introspectivas y ritmos pegadizos, sino la lente a través de la cual se escuchaba. Porque la vida amorosa del icónico cantante, marcada por una serie de matrimonios tumultuosos, volvía a ser objeto de escrutinio público, desenterrando viejas heridas y reabriendo debates sobre su carácter y las consecuencias de la fama en las relaciones personales. La historia, como tantas otras en el mundo del espectáculo, se remonta a la década de 1970. Un joven Phil Collins, aún con cabello y lleno de ambición, se casó con Andrea Bertorelli, una compañera de la infancia. Parecía un cuento de hadas, un romance genuino, arraigado en años de amistad y afecto mutuo. Pero el cuento de hadas pronto se transformó en una tragedia doméstica, al menos en la percepción pública. Collins, ascendiendo rápidamente en las filas de Genesis, y luego catapultado al estrellato en solitario, se encontró atrapado en un torbellino de giras mundiales, sesiones de grabación, y un torrente interminable de atención de los medios. La distancia física y emocional resultante, exacerbada por las presiones de la fama, pasaron factura a su matrimonio. Andrea, según se rumoreaba, y luego se confirmó en entrevistas posteriores, se sentía cada vez más aislada y resentida, luchando por mantener un sentido de normalidad en un mundo que se había vuelto cada vez más surrealista. El matrimonio finalmente se disolvió en 1980, dejando tras de sí un rastro de amargura y 2 hijos, uno de los cuales Collins adoptó cariñosamente. Los detalles del divorcio, como suele ocurrir en estas situaciones, fueron objeto de intensas especulaciones. Los tabloides, siempre hambrientos de escándalo, pintaron a Collins como un artista ausente más preocupado por su carrera que por su familia. Se le acusó de infidelidad y de negligencia emocional, acusaciones que él negó vehementemente, aunque admitió que las exigencias de su trabajo habían ejercido una enorme presión sobre su relación. Andrea, por su parte, fue retratada como una esposa abandonada, una víctima de la ambición desmedida de su marido. La verdad, por supuesto, era mucho más compleja, un mosaico de factores entrelazados que contribuyeron a la desaparición de un matrimonio una vez prometedor. La década de 1880 vio a Collins alcanzar la cima de su popularidad. Sus canciones dominaban las ondas de radio, sus álbumes rompían récords de ventas y sus conciertos agotaban las entradas en cuestión de minutos. Pero detrás de la fachada del éxito estridente se escondía una profunda soledad.
Collins, atormentado por el fracaso de su primer matrimonio y la constante vigilancia de la prensa, buscó consuelo en la música y quizás inevitablemente en otra relación. En 1984 se casó con Jill Tavelman, una estadounidense con quien tuvo una hija, Lily Collins, que más tarde se convertiría en una actriz de renombre por derecho propio. Este matrimonio al principio parecía más estable y armonioso que el anterior. Jill, a diferencia de Andrea, parecía abrazar el mundo del espectáculo, acompañando a Collins en giras y eventos, y proporcionando un apoyo constante y discreto. Parecía haber aprendido de los errores del pasado, y estaba decidida a priorizar su familia por encima de todo lo demás. Sin embargo, los demonios de Collins, tanto internos como externos, seguían acechando. La presión constante de mantener su carrera, combinada con sus propios problemas de inseguridad y sus tendencias al trabajo, volvieron a pasar factura a su relación. Los rumores de infidelidad resurgieron alimentados por la implacable máquina de chismes de Hollywood. Y aunque Collins nunca admitió públicamente haber engañado a Jill, la tensión resultante acabó erosionando su matrimonio. El divorcio de Jill en 1934 fue especialmente amargo y costoso. Se rumoreaba que Jill había recibido una considerable suma de dinero en el acuerdo de divorcio, consolidando aún más la imagen de Collins como un hombre generoso pero emocionalmente distante. La prensa se deleitó con los detalles sórdidos del divorcio, pintando a Collins como un playboy arrepentido y a Jill como una víctima vengativa. La verdad, como siempre, era probablemente un punto intermedio, una mezcla de errores y malentendidos que finalmente condujeron a una ruptura irreconciliable. Pero fue su tercer matrimonio con Oriane Sebey, una joven suiza, que conoció cuando ella trabajaba como traductora para él, el que generó la mayor controversia y angustia. La diferencia de edad era significativa. Collins era casi 30 años mayor que Oriane, y muchos cuestionaron la autenticidad de la relación. Sin embargo, la pareja parecía genuinamente enamorada, y su matrimonio en 1999 fue celebrado como un nuevo comienzo para Collins. Tuvieron 2 hijos juntos, y durante un tiempo parecieron haber encontrado la felicidad y la estabilidad que tanto habían buscado. Sin embargo, incluso esta relación idílica estaba destinada a desmoronarse. En 2006, Collins y Oriane se divorciaron citando diferencias irreconciliables. Los términos del divorcio fueron extremadamente confidenciales, pero se rumoreaba que Oriane había recibido una de las mayores liquidaciones de divorcio en la historia británica. La prensa, por supuesto, se abalanzó sobre la historia pintando a Collins como un tonto enamorado que había sido aprovechado por una cazafortunas. La realidad, como siempre, era mucho más complicada. Lo que hizo que esta situación fuera aún más inusual fue la posterior reconciliación de Collins y Oriane casi una década después. En 2016 anunciaron que estaban juntos de nuevo, y Collins incluso se mudó a Miami para estar más cerca de ella y sus hijos. Parecía una historia de redención, una prueba de que el amor podía conquistar todas las adversidades. Sin embargo, la felicidad fue fugaz. En 2020 entiende que la relación terminó de manera espectacular con Oriane, casándose en secreto con otro hombre y supuestamente intentando apoderarse de la mansión de Miami de Collins. La batalla legal resultante fue fea y pública, con acusaciones de fraude, manipulación y engaño volando por todas partes. El caso se resolvió finalmente fuera de los tribunales, pero el daño ya estaba hecho. La imagen de Collins, ya empañada por años de controversia, quedó aún más dañada. Entonces, ¿por qué esta fascinación continua con la vida amorosa de Phil Collins? ¿Por qué sus matrimonios fallidos siguen generando titulares y debates décadas después? Parte de la respuesta radica sin duda en su fama. Como una de las figuras más reconocibles de la música, su vida personal está inevitablemente sujeta a un mayor escrutinio que la de una persona común. Pero también hay algo más profundo en juego. La historia de Phil Collins es en muchos sentidos una advertencia sobre los peligros de la fama y la dificultad de mantener relaciones significativas en un mundo que valora la celebridad por encima de todo lo demás.
Es una historia que resuena con muchas personas que han luchado por equilibrar las exigencias de su trabajo, con las necesidades de sus familias y sus relaciones personales. Y es una historia que nos recuerda que incluso detrás de la fachada del éxito y la fortuna, todos somos vulnerables a las mismas emociones humanas de amor, pérdida y arrepentimiento. El legado musical de Phil Collins es innegable. Sus canciones han proporcionado la banda sonora de nuestras vidas, tocando nuestros corazones y nuestras almas con su honestidad y vulnerabilidad. Pero su legado personal es más complejo, un mosaico de triunfos y tragedias, alegrías y penas. Y como ocurre con cualquier vida humana, la verdad está en algún punto intermedio entre el mito y la realidad, entre la perfección percibida y las imperfecciones reales. La historia de Phil Collins no es solo la historia de un músico famoso, es la historia de un hombre que luchó por encontrar el amor y la felicidad en un mundo implacable, y cuyas luchas resuenan con todos nosotros. La niebla se extendía como un sudario sobre el Támesis, un reflejo perfecto del estado de ánimo de un joven llamado Philip, aunque aún no era Phil Collins. No era el Londres bullicioso y vibrante que se mostraba en las postales, sino un Londres de rincones oscuros, de pubs ahumados y de sueños nacidos en la penumbra. Philip no soñaba con conquistar el mundo, no al menos al principio. Soñaba con la batería. No una batería cualquiera, sino la batería, un instrumento que le permitiera canalizar la tormenta que rugía en su interior. Una tormenta de emociones contenidas, de anhelos silenciados y de una ambición latente que aún no había encontrado su voz. Nacido en Chiswick, un suburbio de Londres, el 30 de enero de 1951. Philip David Charles Collins no provenía de un linaje musical. Su padre, Greville. Philip Austin Collins era un agente de seguros, un hombre práctico y metódico, mientras que su madre, Winifred June Strange, trabajaba como agente teatral, un pequeño oasis de glamour en la vida cotidiana de la familia. Fue ella, Winifred, quien primero vislumbró el potencial artístico en su hijo, quien le regaló su primera batería de juguete a la edad de 5 años. Un juguete que, lejos de ser descartado como un capricho infantil, se convirtió en el centro gravitacional de su universo. La batería de juguete pronto fue reemplazada por una batería real, una Ludwig. La misma marca que utilizaba Ringo Starr, el ídolo de Philip. Pasaba horas encerrado en su habitación imitando los ritmos de sus héroes, desde los Beatles hasta los Who, desde los Rolling Stones hasta los Kings. No se limitaba a copiar, sino que intentaba internalizar la esencia de cada ritmo, la energía visceral, la precisión milimétrica, la capacidad de contar historias sin palabras. Sus vecinos sin duda se lamentaban de su entusiasmo, pero Philip era sordo a sus quejas, absorto en su propia sinfonía personal. Su incursión en el mundo del espectáculo comenzó temprano. A los 13 años consiguió un papel como Artful Dodger en una producción del musical Oliver, una experiencia que le brindó su primer contacto con el público y le inculcó la disciplina necesaria para triunfar en un campo competitivo. Participó en diversas obras de teatro y anuncios publicitarios, pero la música seguía siendo su verdadera pasión. Formó varias bandas juveniles, aprendiendo a tocar con otros músicos, a negociar ideas, a comprometerse y a liderar. Estas primeras experiencias, aunque modestas, fueron fundamentales para su desarrollo como artista. En 1970, respondió a un anuncio publicado en la revista Melody Maker, buscando un baterista para una banda de rock progresivo, llamada Genesis. Genesis en ese momento ya contaba con un núcleo creativo sólido formado por Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford y Anthony Phillips. Su música era intrincada, experimental y profundamente ambiciosa, una mezcla de rock sinfónico, folk pastoral y elementos teatrales. La audición de Collins fue impecable. Su técnica era sólida, su musicalidad era evidente y su entusiasmo era contagioso. Fue contratado de inmediato, uniéndose a una banda que estaba a punto de cambiar la historia de la música. Los primeros años de Collins con Genesis fueron un periodo de intenso crecimiento creativo.
La banda grabó una serie de álbumes aclamados por la crítica como Nursery Crime, Foxtrot y Selling England by the Pound, que establecieron su reputación como una de las bandas más innovadoras del rock progresivo. La extravagante puesta en escena de Peter Gabriel con sus disfraces y sus elaboradas narrativas se convirtió en un sello distintivo de los conciertos de Genesis. Collins, desde su posición detrás de la batería, proporcionaba la columna vertebral rítmica de la banda, un soporte constante y preciso, que permitía a Gabriel y a los demás miembros explorar sus límites creativos. Sin embargo, la dinámica dentro de la banda comenzó a tensarse con el tiempo. Gabriel, cada vez más interesado en explorar sus propias ideas, anunció su partida en 1975. La salida de Gabriel dejó a Genesis en una encrucijada. Muchos críticos y fanáticos predijeron el fin de la banda. ¿Cómo podrían seguir adelante sin su carismático líder y letrista principal? Fue, en este momento de incertidumbre, que Phil Collins dio un paso al frente. Después de una serie de audiciones infructuosas para encontrar un nuevo vocalista, los miembros restantes de Genesis decidieron darle una oportunidad a Collins. Él ya había cantado coros en algunos temas de la banda y había demostrado tener una voz potente y versátil. Al principio se mostró reacio. No se consideraba un cantante principal y le preocupaba la reacción de los fanáticos. Pero la necesidad de mantener viva la banda de seguir creando música superó sus dudas. El primer álbum de Genesis con Collins como vocalista principal, A Trick of the Tail, fue un éxito sorpresa. Demostró que la banda podía sobrevivir sin Gabriel y que Collins era capaz de llenar el vacío dejado por su predecesor. El álbum conservaba la complejidad musical de los primeros trabajos de Genesis, pero también presentaba melodías más accesibles y letras más personales. En los años siguientes, Genesis continuó evolucionando, alejándose gradualmente del rock progresivo y acercándose a un sonido más pop rock. Álbumes como And Then There Were Three, Duke y Abacab fueron grandes éxitos comerciales, consolidando la posición de la banda como una de las más importantes del mundo. Collins, como vocalista principal y principal compositor, se convirtió en la cara visible de Genesis, un ícono global reconocido por su voz distintiva, su energía en el escenario y su sentido del humor. Pero la ambición de Collins no se limitaba a Genesis. En 1981, lanzó su carrera en solitario con el álbum Face Value, un disco profundamente personal que exploraba temas como el divorcio, la soledad y la búsqueda de la identidad. El álbum fue un éxito instantáneo impulsado por el sencillo In the Air Tonight, una balada oscura y atmosférica que se convirtió en un himno generacional. La canción, con su característico redoble de batería, demostró la capacidad de Collins para crear música emotiva y poderosa que resonaba con millones de personas. La carrera en solitario de Collins floreció en los años 80. Grabó una serie de álbumes de éxito como Hello I Must Be Going, No Jacket Required y But Seriously, que le valieron numerosos premios y reconocimientos. Su música era una mezcla ecléctica de pop rock, soul y jazz, influenciada por sus diversos intereses musicales y su deseo de experimentar con diferentes sonidos. Colaboró con una amplia gama de artistas, desde Eric Clapton hasta Sting, desde Robert Plant hasta Philip Bailey, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes estilos musicales. Además de su carrera musical, Collins también incursionó en la actuación. Participó en varias películas como Buster, Hook y Frauds, demostrando que su talento no se limitaba a la música. Su papel más aclamado fue en Buster, donde interpretó a un ladrón de bancos durante el gran asalto al tren postal de 1963. La película le valió elogios de la crítica y le permitió mostrar su faceta más vulnerable y humana. La década de 1980 fue la era dorada de Phil Collins. Estaba en la cima de su popularidad, vendiendo millones de discos, llenando estadios en todo el mundo y apareciendo en las portadas de las revistas. Era omnipresente en la radio y en la televisión, un símbolo de la música pop moderna. Sin embargo, el éxito tuvo su precio. El ritmo implacable de las giras, las grabaciones
y las apariciones públicas comenzó a afectar su salud y sus relaciones personales. En los años 90, la popularidad de Collins comenzó a disminuir gradualmente. Los gustos musicales del público cambiaron, y surgieron nuevos artistas que capturaron la atención de los jóvenes. Sin embargo, Collins continuó grabando álbumes y realizando giras manteniendo su base de fans leales y explorando nuevos caminos musicales. Se reunió con Genesis en varias ocasiones, ofreciendo conciertos memorables que celebraron el legado de la banda. En 2011, anunció su retiro de la música debido a problemas de salud, en particular, una lesión en la columna vertebral que le dificultaba tocar la batería. Sin embargo, en 2015, anunció su regreso a nuevos y los escenarios con una nueva gira titulada Not Dead Yet, una prueba de su espíritu indomable y su pasión por la música. A pesar de sus problemas de salud, Collins continuó ofreciendo conciertos emocionantes y llenos de energía, demostrando que su talento seguía intacto. La vida de Phil Collins ha sido una montaña rusa de éxitos y fracasos, de alegrías y tristezas, de amor y desamor. Ha sido un músico innovador, un cantante excepcional, un compositor prolífico y un actor talentoso. Ha dejado una huella imborrable en la historia de la música pop, influyendo en generaciones de artistas y deleitando a millones de fanáticos en todo el mundo. Su música sigue sonando en la radio, en las películas y en los corazones de las personas, un testimonio de su talento perdurable y su legado eterno. Su capacidad para conectar con el público a través de sus letras honestas y su música emotiva es lo que le ha convertido en una leyenda. Más allá de los premios y los récords de ventas, Phil Collins ha logrado algo mucho más importante. Ha tocado las vidas de las personas con su música, y eso al final es lo que realmente importa. La niebla sobre el Támesis quizás nunca desaparezca por completo, pero la luz de su música siempre brillará. Gracias por ver nuestra